esta clase porque tiene mucha información, mucho nombre y porque además es lo que más nos vamos a molestar durante todo el año con los antibióticos. Tiene el examen igual, tiene el examen oral igual. Por eso le digo, una clase que dura poco, que debiéramos tener más. El próximo año a darle más tiempo. Hace años atrás solamente veíamos beta-lactamina, veíamos solo un grupo de antibióticos. Y con el tiempo nos dimos cuenta que en nuestra transversalidad, ¿no es cierto?, cuando llegaban a cuarto, estas primeras promociones que salieron de acá, como el preguntar de antibióticos, y nunca habían visto antibióticos. Entonces al final nunca se veían esas cosas que quedan en el limbo, y de ahí decidimos ampliar esta clase. Lo que ha hecho que sea bueno, porque cuando después nos veamos en tercero en dermato y yo les pregunte, ustedes van a saber perfectamente lo que antes no pasaba. Las raras cosas que no sé qué pasan en el paraíso, creo que ellos hacen solo beta-lactamina, otras cosas que no lo tengo muy claro tampoco. Pero lo importante es lo que veamos nosotros. Y fíjense entonces que vamos a hablar de antibióticos. Algo así como cuando uno está en el colegio, ¿no es cierto? Dice anticontra vida, ¿no es cierto? Algo contra la vida de algo, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que vamos a hacer es inhibir el crecimiento de microorganismos, ¿no es cierto? Vamos a hablar específicamente de antibióticos, porque más adelante vamos a hablar de otro tipo, ¿no es cierto?, de medicamentos. Y fíjense que en general hay una palabra que es más global, es hablar de antimicrobianos. Pero cuando nosotros hablamos de antimicrobianos, incluimos los antibióticos, pero también están incluidos los antiparasitarios, los antifúngicos y los antivirales. Eso lo vamos a ver todo este año. Pero hoy vamos a partir por antibióticos. También, ¿no es cierto?, pensar que vamos a usar antibióticos, ¿no es cierto?, específicamente para poder eliminar, ¿no es cierto?, bacterias. Ahora, estas bacterias, ¿no es cierto?, ustedes ya lo vieron, pero acá no puede generar, ¿no es cierto?, en el paciente una infección, pero también está la respuesta inmune del paciente, ¿no es cierto? No todos los pacientes se van a enfermar, ¿no es cierto? A lo mejor en el COVID a muchos de ustedes no les dio COVID, a lo mejor a muchos les dio, etc. Por eso la respuesta inmune también es importante. Y por otro lado, también hay que ver qué pasa, ¿no es cierto?, con la toxicidad que pueda generar el antibiótico sobre el paciente. Es decir, son varias cosas que tienen que ver, que en el fondo, ¿no es cierto?, es algo de lo que vimos en el primer caso clínico que nosotros vimos. Vamos a incluir algunos conceptos que ya seguramente ustedes lo vieron con Carmen, y uno de esos, ¿no es cierto?, es pensar en lo siguiente: en la probabilidad, ¿no es cierto?, que sembremos una muestra, ¿no es cierto?, en esta placa y haya desarrollo bacteriano, es decir, crezcan, ¿no es cierto?, las bacterias, que en el fondo lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, la próxima semana en el laboratorio, ¿no es cierto?, vamos a sembrar, ¿no es cierto?, para ver si hubo desarrollo o no hubo desarrollo, y bueno, ahí vamos a hablar también de la sensibilidad, ¿no es cierto?, si hay resistencia, si es sensible, etc. Pero está la posibilidad que le coloquemos a esta placa un antibiótico y no haya nada de bacterias posteriormente, lo cual significa, ¿no es cierto?, que este antibiótico va a ser un antibiótico que va a destruir todas las bacterias que están acá. Por lo tanto, cuando pase eso, nosotros vamos a decir que ese antibiótico es un bactericida, porque destruye la bacteria. Ahora, lo más importante dentro de los bactericidas son beta-lactámicos, aminoglicósidos, vancomicina, muy importante a nivel intrahospitalario, las quinolonas también, y nitrofurantoína, creo que tiene un uso
bastante específico, como el que vieron en el caso clínico. Sin embargo, está la posibilidad que sembremos, que coloquemos un antibiótico y nos demos cuenta que tenemos las mismas bacterias, no tenemos más ni tenemos menos. Lo cual significa que el antibiótico, ¿qué es lo que hizo acá? Solamente inhibió el crecimiento. Por lo tanto, vamos a decir, ¿no es cierto?, que son bacteriostáticas. Ahora, ahí sí que es importante el sistema inmune, ¿no es cierto?, porque para poder eliminar todas estas bacterias a las cuales vamos a inhibir el crecimiento, vamos a requerir de que el sistema inmune, ¿no es cierto?, los macrófagos, todo eso hagan su pega y poder, ¿no es cierto?, eliminar todas estas bacterias a las cuales inhibimos el crecimiento. Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, cuando suspendiéramos el antibiótico, volveríamos nuevamente a crecer. Por lo tanto, y dentro de los bacteriostáticos, importante macróleo, muy importante macróleo, glincosaminas también. Bueno, las sulfa hoy han tomado un rol importante nuevamente. Y la verdad, las cosas que las tetraciclina y cloranfenicol son antibióticos con poco uso, pero vamos a ver igual algo hoy día. Otra de las cosas que fue algo que vimos en el caso clínico es el tema de un tratamiento profiláctico, de un tratamiento empírico y de un tratamiento definitivo. Fíjense que profilaxis es tratar a individuos que no están enfermos, pero que en el fondo los vamos a tratar para evitar que se enfermen, que puedan desarrollar, ¿no es cierto?, una enfermedad. Y ahí hay varias cosas. Por ejemplo, miren, la prevención materno-infantil del VIH. ¿No es cierto? Ahí vamos a dar, ¿no es cierto?, tratamiento, vamos a ver antiviral para evitar la transmisión vertical, por ejemplo. Pacientes sometidos a procedimientos odontológicos. Es muy común, ¿no es cierto?, que los dentistas le den tratamiento antibiótico a los pacientes antes de algún procedimiento. Pero eso es profilaxis, porque no sabemos si el paciente se va a enfermar o no, pero está la probabilidad. ¿Ah? Sí, se habla también a veces de quimioprofilaxis. Lo que sí van a hacer ustedes es el tratamiento empírico, que es justamente, ¿no es cierto?, lo que vimos la semana pasada en el caso clínico. Porque aquí lo primero que tienen que tener claro es la clínica. Es decir, lo que ustedes van a manejar como médicos es la clínica y el diagnóstico, ¿no es cierto? Y en el caso de la semana pasada, si todos los signos y síntomas indicaban que esa paciente tenía una infección del tracto urinario, es ahí, ¿no es cierto?, cuando entra en juego la otra parte. Y es decir, ¿no es cierto?, bueno, ¿cuál es la etiología bacteriana? ¿Qué bacterias son las más causantes de cuadros de infecciones del tracto urinario? Entonces ahí uno se responde y dice enterobacteria, gram negativa. Entonces ahí recién uno dice, ¿qué tengo para tratar? Tengo esto. Y voy a empezar a tratar al paciente, y es lo que hacen habitualmente ustedes, ¿no es cierto? Es decir, le dicen al paciente, sabe, hágase el examen mañana en la mañana, y una vez que se tome la muestra, empieza a tomar, no sé, nitrofurantoína, en el caso clínico. Mientras esperan, ¿qué cosa? El antibiograma, que es lo que vamos a hacer también la próxima semana. Es decir, esperar el resultado, ¿para qué? Para ver si hay sensibilidad o no, ¿no es cierto? Y ahí, en base a eso, sabemos si seguimos o no seguimos con el tratamiento. Muchas veces, por ejemplo, pasa en los servicios de urgencia que ustedes, por ejemplo, toman la muestra de orina, le miden solamente con estos test, ¿no es cierto?, que hicieron en el laboratorio, ven presencia de nitritos positivos, tratan a la paciente, pero la paciente se va de la urgencia con un tratamiento. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, no sabemos el cultivo, no sabemos si hubo sensibilidad o no. Entonces, ahora, en general, ¿por qué da resultados? Porque ustedes manejan muy bien el tratamiento empírico. Entonces ustedes saben, ¿no es cierto?, qué darle a la paciente, y gracias a Dios generalmente puede haber sensibilidad, como puede que no. Y el otro, el tratamiento definitivo, y esto se da menos, ¿no es cierto?, pero sería, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos seguros de la bacteria que tenemos. Es decir, aquí tendríamos que tener el antibiograma, la sensibilidad, todo, y ahí uno recién decir, el paciente es sensible a esto, la bacteria es tal bacteria, entonces voy a tratar al paciente con un medicamento específico.
Generalmente en los tratamientos empíricos hay algunas patologías, como vamos a ver en el caso de meningitis, que los tratamientos no son monodosis, sino que son tratamientos con más de un medicamento, porque apuntamos a una etiología bacteriana más alta. Por ejemplo, supongamos un absceso. También en un absceso les va a pasar lo mismo. Por ejemplo, los dentistas manejan mucho esto, porque en los abscesos ustedes van a tener flora mixta, van a tener aeróbicos y anaeróbicos. Por lo tanto, no vamos a usar un solo antibiótico, vamos a usar más que un antibiótico. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no es cierto?, en los tratamientos empíricos. Por lo tanto, para ir avanzando entonces, vamos a tener un paciente, el agente etiológico, por lo tanto, muy importante, porque va a determinar el fármaco que vamos a usar, ¿no es cierto?, y lógicamente también las características del paciente, la edad muy importante y la condición, lo que veíamos en el caso clínico, si la mujer está embarazada o no, porque muchas veces, ¿no es cierto?, usted no se da cuenta y no toma en cuenta que la mujer está embarazada, y eso es lo que más, ¿no es cierto?, va a disponer al tratamiento que ustedes le van a aplicar, ¿no es cierto?, a su paciente. Sí, por ejemplo, uno ya ejerciendo llegar a una persona embarazada y por X enfermedad y uno le receta un antibiótico que se sabe que, por ejemplo, no se puede utilizar en las semanas que están usando esa mujer, y esa mujer, por ejemplo, después el hijo nace con alguna deformidad que fue causada por eso, eso puede ser como de por ejemplo, causar lo demás. Si es que la mujer sabe. Primero no le va a pasar eso. No le va a pasar eso. Porque va a tener las herramientas para que no le pase. Ahora, una vez, me pasó una vez que me llegó una receta de urgencia de un medicamento que estaba contraindicado en una embarazada, totalmente contraindicado. Pero yo le dije que volviera a hablar con el médico, porque tampoco hay que hacer que la olla sea grande, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo le dije, vaya a hablar con el médico, porque este no lo puede ocupar este medicamento, y se lo cambió. Pero porque también puede pasar, ¿no es cierto?, que en una urgencia, ¿no es cierto?, que está lleno de pacientes y un día estresadísimo, se le puede pasar. ¿No es cierto? Y le debe acostumbrarnos a recetar inventos, ciprofloxacino, le debe ciprofloxacino, por ejemplo. Ahora, que la puedan demandar. Pero dicen que médicamente los médicos se defienden. Así que ese es otro tema. El problema es cuando ocupan medicamentos nuevos, porque no saben si son teratogénicos o no. Lo otro importante, ¿no es cierto?, también que van a hablar, y ya eso sí lo vieron con la Carmen, entonces vamos a hablar de bacteriostáticos, de bactericidas, y vamos a hablar también de bacterias aeróbicas o anaeróbicas, ¿no es cierto?, con oxígeno, sin oxígeno, su desarrollo, y el gram muy importante, ¿no es cierto?, porque tienen, ¿no es cierto?, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. El otro día vieron en el caso clínico una gram negativa, ¿no es cierto?, que tiene citoplasma, tiene la membrana citoplasmática, tiene el espacio periplásmico y la membrana externa con estas porinas, ¿no es cierto?, estos canales. A diferencia de las gram positivas, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto?, un citoplasma, una membrana y esta capa de péptido glicano por los ácidos teicoicos. Ahora, importante, ¿no es cierto?, si hay gram positiva o gram negativa, porque entonces ahí también vamos a hablar de otro concepto. Vamos a hablar de antibióticos de espectro reducido y vamos a hablar de antibióticos de amplio espectro. Fíjense que la gente piensa que siempre hay que usar de amplio espectro, pero quiero que se saquen eso de su cabeza y piense que lo mejor, ¿no es cierto?, son los antibióticos de espectro reducido. Es decir, un buen médico debiera, ¿no es cierto?, con una bala matar la bacteria, no disparar tanto. Por eso, ¿no es cierto?, que cuando nosotros tenemos infección del tracto urinario, sería una aberración, por ejemplo, darle un antibiótico de amplio espectro o un antibiótico que además,
estar sobre anaerobio, actuar sobre anaerobio. Pero pasa. Yo de repente muchas veces me pregunto en la receta, cuando de repente un médico, no sé, en urgencia le da a un cabro chico un antibiótico de tercera generación que vale como 40.000 pesos, cuando le podría haber dado uno de primera, porque es una infección del tracto urinario bajo. Entonces, esas son cosas que... Ahora, ¿dónde se da eso? Depende, yo siempre les digo en esta clase, depende de donde ustedes estén parados. Porque si están parados en la clínica alemana, lo más probable es que lo van a hacer, pero no deberían hacer. Pero cuando uno está en algo público, la mirada es distinta. Entonces, quiero que se queden con la idea entonces que los espectros reducidos son buenos. Ahora, lógicamente, si usted cae en la UCI con un paciente multicomprometido, lo más probable es que le va a tirar la bomba más grande, ¿no es cierto? Porque es un paciente que le puede pasar cualquier cosa, entonces hay que asegurarse. Entonces, esas son las cosas más que nada, el criterio que quiero que le quede un poco de esta clase. Y mecanismos de acción, hay varios mecanismos de acción. Primero tenemos los medicamentos que inhiben, los más importantes, el grupo más importante, el más grande, son los beta-lactámicos, que son los que inhiben la síntesis de la pared celular, es decir, inhiben la síntesis de péptido glicano. Y ahí están los beta-lactámicos, las penicilinas, la cefalosporina, un tremendo grupo que lo van a ocupar mucho a nivel intrahospitalario y en el extra también, los glicopéptidos, los carbapenem, etc. El otro grupo son los inhibidores de la síntesis de proteínas. Hay unos que inhiben la subunidad 50S, donde están los macrólidos, y dentro de los que inhiben la subunidad 30S, los aminoglicósidos. Y después están los que inhiben la síntesis de ácido nucleico e inhiben a la DNA quirasa. Y ahí, ¿no es cierto?, están las quinolonas, que son los grupos que más importancia le vamos a dar en la clase de hoy. Diga. ¿Podría repetir qué era lo que inhibía? ¿Perdón? ¿Podría repetir qué era lo que inhibía? Sí. Por favor. Están los que inhiben la síntesis proteica de la bacteria. Uno inhibe la subunidad 30S y otro la 50S. Dentro de los que inhiben la 50S, el más importante que vamos a ver va a ser macrólido. Y los que inhiben la subunidad 30S, vamos a ver aminoglicósidos. Pero dice que... Dígame. Los que inhiben el ADN, ¿qué específicamente inhiben? ¿Qué enzima? Inhiben a la enzima DNA quirasa. Vamos a ver después en el transcurso de la clase. Pero el más importante es las quinolonas, que por lo demás es un grupo muy importante. Fíjense que esto lo encontré alguna vez hace 2 años atrás, y fíjense que es algo que pasó y está pasando. Dice Fleming en el año 45, dice que podría venir un tiempo en que la penicilina puede ser comprada por cualquier persona en una tienda, que es lo que pasó, ¿no es cierto? La venta indiscriminada de antibióticos, la automedicación, ¿no es cierto? Y existirá el peligro de que la gente se autoadministre dosis bajas y exponga a los microbios a cantidades no letales de este fármaco que los vuelvan resistentes. Eso también pasó. Teníamos en el mercado, por ejemplo, antisépticos bucales, hoy son a base de antisépticos, se llaman antisépticos. Antiguamente se llamaban antibióticos bucales, porque eran antipartos, dosis bajas, que generaban solo resistencia. Pero eso, ¿no es cierto?, es algo que lo hemos tratado de controlar. Ahora, la gente los va a presionar mucho con los antibióticos. Ustedes como médicos, sobre todo los pediatras, son los médicos más presionados por las madres a que le den amoxicilina a los niños. A nosotros nos pasa lo mismo en la farmacia. Toda la gente quiere tomar amoxicilina. Entonces cuando uno le dice que es con receta, ay, y así dicen, ¿y de cuándo es con receta? Hace 20 años. Los extranjeros, los haitianos, esos son peores, se hacen los... Uno dice que, dicen, así como que no entienden. Uno dicen, no, es con receta, ¿Por qué? Porque lo único que quiere tomar la gente es amoxicilina.
Por lo tanto, vamos a ir a la parte más pesada. Vamos a hablar de los medicamentos. Y vamos a partir hablando por los que inhiben la síntesis de la pared celular. Tenemos dos grupos, beta-lactámico y glucopéptido. El beta-lactámico van a ver que es el grupo más grande que hay. Tenemos ahí las penicilinas, penicilina antiestafilocócicas, aminopenicilinas, carbapenel, cefalosporinas. Todos ese grupo de antibióticos son inhibidores de la síntesis de la pared celular. ¿Ah? También los aminoglicósidos, vamos a ver que también lo hacen, son los únicos que están fuera de este grupo que también inhiben la síntesis de la pared celular. Profe, ¿todos esos son beta-lactámicos? Todos son beta-lactámicos. Vamos a hablar de beta-lactámicos. Cuando terminemos yo le voy a decir, hasta aquí se acabaron los beta-lactámicos. Ya lo saben, se unen a las PBP y por lo tanto inhiben la formación de péptido-glicano. De esa manera, ¿no es cierto?, producen una destrucción de la pared celular de la bacteria. No voy a hablar de estos mecanismos de resistencia porque los van a ver con la Carmen en la próxima clase. Solo decirles que hay dos penicilinas, que son la penicilina sódica y la penicilina benzatina. De poco uso, pero en las urgencias se suele usar. La característica más importante que tienen que saber, la diferencia entre ambos, es que la penicilina sódica es acuosa y la penicilina benzatina es oleosa. Y eso le da una gran diferencia, porque la oleosa va a ser de depósito y la acuosa va a ser de acción rápida. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes le coloquen una benzatina a un paciente, una sódica con una benzatina en la urgencia, lo que van a hacer básicamente, ¿no es cierto?, es un efecto rápido y un efecto más prolongado con la benzatina. Lo más importante, y no se le olvide nunca, que a pesar de toda la resistencia y todo lo que hay, las penicilinas son de elección frente a, por ejemplo, amigdalitis por Streptococcus pneumoniae. Son de elección para Streptococcus pneumoniae. Por ejemplo, en amigdalitis cutácea por Streptococcus pneumoniae, la primera elección sigue siendo, ¿no es cierto?, las penicilinas. Y voy a ser bien marcado en lo que les voy a decir. La reacción adversa más general de las penicilinas son las reacciones de hipersensibilidad. Y reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que las vieron con José Luis, por lo tanto son mediadas por inmunoglobulina E, ¿cierto? Liberación de histamina. ¿No? Pero como que ya lo habían visto. Bueno, hay varios tipos de reacciones de hipersensibilidad, van a ver con el que son las tipo 1, 2, 3 y 4, pero la más importante en este caso es la tipo 1, que es mediada por inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Y cuando es mediada, ¿no es cierto?, hay primero una etapa de sensibilización y después, ¿no es cierto?, digamos, la unión de cualquier antígeno sobre la inmunoglobulina E que se fija sobre las células, los mastocitos, producen rompimiento y liberación de histamina, que es lo que genera, ¿no es cierto?, todas las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Y puede generar también, fíjese, daño renal, pueden ser nefrotóxicas las penicilinas, pero la verdad es cosa que este es un RAM que prácticamente hoy no existe, porque antiguamente usábamos puras penicilinas, pero cuando salieron las cefalosporinas, ocupamos lógicamente la cefalosporina hoy a nivel tanto ambulatorio como intrahospitalario, por lo tanto es un efecto lateral que se pierde porque generalmente esto es un daño que se produce con el uso indiscriminado, así con dosis muy alta por tiempos prolongados, y no es lo que ocurre hoy. Entonces por eso la probabilidad que esto ocurra es muy baja. Pero esto sí, importante. Ahora no olviden lo que vimos, ¿no es cierto?, en RAM, que las reacciones de hipersensibilidad son impredecibles, por lo tanto nunca saben si van a generar o no una reacción adversa. Penicilinas, penicinilasa resistente. Pero a mí me gusta más otro nombre y el que ocupo siempre, penicilina antiestafilocócica. Hay bacterias, ¿no es cierto?, que producen algunas enzimas que rompen, abren el anillo beta-lactámico con las penicinilasa. Y este grupo es resistente a esas penicinasas.
Lo más importante, cloxacilina y flucloxacilina. Aquí tienen que saberse todos los nombres, todas las cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, penicilina antiestáfilo, cloxa y flucloxa. Pero quiero hacerle una pregunta importante entonces. Si son antiestafilocócicas, ¿cuál es la microbiota normal del estafilococo aureus, por ejemplo? ¿Dónde se encuentra habitualmente? ¿Ah? Ya, pero la cavidad nasal, ¿no es cierto?, es la aportación. Hay en la piel, ¿no es cierto? Es ahí, ¿no es cierto?, donde estas bacterias le van a generar mayor cantidad de problemas a usted como clínico en sus pacientes. Por lo tanto, déjenme terminar el video. Por lo tanto, les quiero preguntar algo de partida. Si son penicilina antiestáfilo, si usted sabe, ¿no es cierto?, por la Carmen, que los estáfilos, la microbiota normal es la piel, y también saben que la aportación es nasal. ¿Para qué podrían ocupar la cloxa y la flucloxa? ¿Para qué tipo de infección? Cosas de la piel, infecciones de la piel, que pueden haber muchas, ¿no es cierto? Pueden haber abscesos, foliculitis, etc. Pero en general, ¿no es cierto?, alguna infección de tejido, ¿cierto? De piel, de tejidos blandos. Le estoy haciendo esto para que cuando estudien, trate de estudiar más relacionado, no se trate de aprender tanto de memoria las cosas. Por lo tanto, fíjense, aquí tenemos dos cuadros, ¿no es cierto?, con estafilococos aureus, que son bastante comunes, perdón. En la diapo anterior, ¿qué es la penicilasa y el anillo beta-lactámico? No, el anillo beta-lactámico, este grupo se llama, ese es el anillo beta-lactámico, que forma parte de la estructura de todos de este grupo de medicamentos. Entonces, estas penicilinasas lo que hacen, rompen el anillo. Estos antibióticos lo que hacen, evitan la acción de estas enzimas, producidas por las bacterias. ¿Ya? Entonces, fíjese, aquí tenemos dos patologías muy comunes, impético. Fíjese que el impético, como la aportación nasal del estáfilo, pero en general, ¿no es cierto?, esto es muy típico de los niños. Cuando uno es niño es muy fácil que se generen estos cuadros de impético que empiezan, ¿no es cierto?, generalmente en la cara y se van, obviamente, creciendo. Acá, bueno, no se ve muy bien aquí la figura, pero acá, ¿no es cierto?, fíjese cómo está, ¿no es cierto?, este niño, y ahí, lógicamente, requiere de un tratamiento oral. Y otra cosa muy común en la urgencia, que podría, ¿no es cierto?, que quizás son las celulitis. Ahí, por ejemplo, fíjese el color rojo y la inflamación de un cuadro de celulitis. ¿Por qué le digo eso? Porque, claro, este edema tan generalizado podría clínicamente a lo mejor confundirlo con otro cuadro, con otra patología. Pero la coloración es muy característico, ¿no es cierto? Fíjese cómo tiene de rojo esa pierna. Las celulitis también son por estafilococo aureus. Ahora, ¿existe la posibilidad que tengamos cuadros sistémicos por estáfilo? Claro que existe esa posibilidad, ¿no es cierto? Porque, no sé, usted puede estar esquiando y se cayó en la nieve y se hizo un tremendo hoyo en la pierna y lo más probable es que los estáfilos se van a meter, ¿no es cierto? Y a lo mejor va a terminar con una osteomielitis que va a llegar al hueso. Y ahí también va a tener a lo mejor que ocupar cloxacilina, ¿se fijan? Entonces, pero en general el mayor uso que le van a dar van a ser entonces en infecciones de piel y tejidos blancos. Ese es el uso más importante de cloxa y flucloxa. Ahora, tiene una diferencia básica desde el punto de vista de las preparaciones, de las formas farmacéuticas, y es que la flucloxacilina tiene preparación en suspensión pediátrica. Cloxa no tiene una preparación pediátrica, solamente existe en cápsulas. Pero ustedes el día de mañana lo que más van a manejar va a ser cloxacilina. ¿Por qué? Porque cloxacilina tiene presentación todavía para el verano. Por lo tanto, en los hospitales lo que más van a manejar es cloxacilina. Entonces, cloxacilina es lógicamente algo que les tiene que... Y como existe para la vía oral, también les sirve para pacientes ambulatorios. ¿Sí? Por ejemplo, la flucloxacilina ¿es para pediátricos solamente por la forma o por algún compuesto? No, hay también para adultos.
hay en cápsulas para bioral. Incluso tiene ventajas, tiene un tiempo de vida media mucho mayor, lo que hace que se administre cada 8 horas y no cada 6 horas. Pero en general, ¿por qué le hablo más de Cloxa? Porque es lo que más se le va a quedar a usted, porque es lo que va a ocupar en el hospital. Entonces, por ejemplo, si usted observa las recetas que salen desde los hospitales en los box, son Cloxa. Flucloxa es muy raro que salga una receta de Flucloxa. Lo que más usan es Cloxacillina. Pero esa no tiene. No, Cloxa no. Solamente adulto. ¿Qué problemas se van a encontrar aquí? Se van a encontrar con el siguiente problema. Es probable que de repente, ¿no es cierto?, usted tome una muestra X y a lo mejor desde el laboratorio les llegue que sí hay Staphylococcus aureus, pero hay varias cosas que les tengo que decir que se me olvidan. Una de las cosas, el primer grupo que existió, la primera que existió y que hoy no se usa, es la meticilina, porque se metabolizaba a nivel renal. Entonces, ese nombre sí quedó en la retina. ¿Por qué le digo eso? Porque podría ser que a usted, ¿no es cierto?, del laboratorio clínico de su hospital le llegue que hay presencia de SAR en la muestra. Es decir, de Staphylococcus aureus metilin resistente. Y ahí sí que va a tener problemas. Primero, porque ¿qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos con esta cepa resistente en el hospital? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Antes de empezar a tratar al paciente. ¿Ah? Aislarlo. Lo primero que van a tener que hacer es aislamiento. Van a tener que aislar a este paciente porque si no, le van a transmitir la resistencia a todos los pacientes. Entonces, lo primero que hay que hacer es aislar. Y segundo, ya una vez que tenemos toda esa parte de las medidas generales, estándar, todo eso que vieron con la carne, van a tener que tratar al paciente. ¿Y con qué lo van a tratar? Hay el tratamiento de elección. Lo que más se usa, ¿no es cierto?, es a nivel intrahospitalario, es vancomicina. Vancomicina es un antibiótico muy importante para ustedes cuando vayan a los hospitales. Y fíjense que es el medicamento de elección frente a Staphylococcus aureus metilino resistente. Fíjense la característica que tiene. Miren la molécula de banco. Es gigante. Miren lo grande que es esta estructura. Por lo tanto, la probabilidad que tenga actividad contra gram negativo, ninguna. Porque para que pueda pasar por las polinas, habría que apretarla para que pase. Por lo tanto, actividad contra gram negativo no tiene. Es activa contra gram positivos. Excepto, estáfilo, enterococo, etc. Pero de elección en SAR, Staphylococcus aureus metilino resistente. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado con los RAM. Este RAM que está acá, que en su computador lo pueden ver muy bien, fíjense en el enrojecimiento, hay un enrojecimiento de la parte superior del tronco. Ese efecto lateral se llama síndrome del hombre rojo, eritrodermia de cara y tercio superior del tronco. Y fíjense que se da porque se produce liberación de histamina. Pero curiosamente, esa liberación de histamina que genera banco no es una reacción tipo 1, no es una reacción de hipersensibilidad. Y se da única y exclusivamente por la administración. Yo a los enfermeros, a la enfermera, a la persona, los molesto harto con esto, porque como ellos van a dar la orden de administrar, se debe administrar, ojalá pasar por lo menos mínimo en 60 minutos. Es decir, si yo le paso rápido la banco, ¿no es cierto?, en una sola dosis y rápida, lógicamente, este efecto lateral se va a generar. Por lo tanto, esta reacción adversa puede ser frecuente, pero puede ser evitable, porque tiene que ver con la técnica de la administración. Pero lo que sí tienen que tener mucho cuidado es que la banco
es nefrotóxica y es ototóxica. Es decir, genera daño renal y daño al oído. Y aquí también tienen que tener algo, y no deben olvidar jamás, los daños que producen, las ototoxicidades que producen los medicamentos, generan secuelas en los pacientes. Es decir, yo suspendo el tratamiento, pero genera daño auditivo en el tiempo. En cambio, el daño renal yo lo puedo revertir suspendiendo el medicamento. Pero bajo esa premisa, Banco es un medicamento que hay que ajustar las dosis digamos, en relación a la función renal del paciente. Es decir, aquí esa creatinina que hablábamos del paciente es muy importante, ¿no es cierto? Porque es quien nos va a dar, ¿no es cierto?, el ajuste de la dosis, ¿no? Existen dosis, existen fórmulas para ajustar dosis. Por lo tanto, vamos a tener que ajustar la dosis. Y hay muchos estudios, ¿no es cierto?, respecto a Banco. Por lo tanto, es un medicamento que lo van a ocupar, pero que sí hay que tener consideraciones. Ahora, lo más grave es la nefrotoxicidad. Porque al final, si somos bien fríos, ¿no es cierto?, la ototoxicidad es lo que van a ver más adelante. Pero lo que tenemos que solucionar en el hospital es la nefrotoxicidad que va a generar. Porque eso es grave, ¿no es cierto? Porque al final, ¿no es cierto?, que genera ototoxicidad y que puede con una posible secuela a un paciente, es menos grave, entre comillas, que se nos muere el paciente. Siempre uno tiene que pensar cuál de todos los daños que vamos a hacer va a ser el más importante. Dice que puede producir hipotensión, se ha visto, pero eso no es tan relevante. Lo más relevante está acá. Lo del hombre rojo ya se debe administrar dentro de una hora. Supongamos que no pasó y si se dio, después se pasa o cómo funciona, se trata de alguna otra manera. No. O simplemente queda para siempre, no sé. Es que lo que pasa es que, le vuelvo a insistir, son cosas que no les deben pasar. Sí, pero que yo no soy personal de enfermería, entonces puede pasar. Pero usted es médico, pues. Y usted es médico, le tiene que decir a la enfermera. No, pues sí, pero lo que me refiero es que se hace si llega a pasar. Es que no le va a pasar. No le va a pasar. Piensa en positivo, nunca en negativo. No le va a pasar. Porque dentro de las normas de los hospitales está cómo pasar mal. Ahora, si una reacción con liberación de histamina, lo único que tendría que usar es un antihistamínico, nada más, digamos. Pero no va a pasar, a eso voy yo. Profe, ¿la vancomicina también tiene presentación parenteral? La vancomicina viene para presentación parenteral, pero también se usa por vía oral. Y ya vamos a ver. Déjenme avanzar en el tiempo. Por lo tanto, las medidas que tomo ya las tomamos, ya tratamos a este paciente con un SAR, es decir, con un estafilococo áureo metilino resistente. Por lo tanto, hasta este minuto sabemos tratar un estafilococo áureo metilín sensible y un estafilococo áureo metilín resistente. Muy importante la aminopenicilina, porque esas sí que van a ocuparla hasta que se aburran, ampicilina y amoxicilina. Fíjense qué características tienen las aminopenicilinas dentro de los beta-lactámicos, que tienen una actividad aumentada contra Gram negativos. Y se usan, fíjense, para el tratamiento de infecciones urinarias, otitis y sinusitis. Y en infección urinaria, muy importante, amoxicilina, que no se les olvide, se puede usar en embarazadas. Eso es muy importante. El uso de amoxicilina. Segundo, se puede ocupar en otitis. Y fíjese que en las otitis es de elección amoxicilina, porque la concentración a nivel del, digamos, del oído que puede generar, ¿no es cierto?, amoxicilina, las concentraciones son muy similares a las concentraciones plasmáticas, es decir, tiene una alta llegada a nivel del oído. Por lo tanto, en la otitis es de elección también, ¿no es cierto?, amoxicilina. Creo que el antibiótico que más van a ocupar, ¿no es cierto?, son estas aminopenicilinas. Ampicilina, sin embargo, es una aminopenicilina que se ocupa mucho, fíjense, en pediatría. Si usted va al hospital, se da cuenta que la única parte que ocupan ampicilinas es en pediatría. Y lo que sí
es muy importante es que ampicilina es activa frente a Listeria monocitógena. ¿Por qué importante? Porque Listeria monocitógena, primero, ¿no es cierto? No sé si se recuerdan el año pasado o antepasado, Minsaldi se emite una alerta alimentaria por presencia de bacterias Listeria monocitógena en quesos La Rotunda. No sé si se acuerda de eso, sacaron todos los quesos La Rotunda por contaminación. En general, ¿no es cierto?, la listeria es de contaminación alimenticia, muchas veces esta bacteria, pero lo más importante, ¿no es cierto?, que deben considerar es lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Y aquí vienen los tratamientos empíricos. Cuando tengamos pacientes con meningitis bacteriana, en la etiología de una meningitis bacteriana, en pacientes gram negativos vamos a tener, pero en pacientes menores de 5 años, ojo, menores de 5 años, y en pacientes mayores de 60 años, dentro de la etiología bacteriana pudiésemos encontrar como causa Listeria monocitógena. Por lo tanto, en el tratamiento empírico de ese paciente, aparte de actividad contra gram negativo, vamos a usar ampicilina en el tratamiento empírico. Ahora, una vez que pasen esas 72 horas y tengamos el antibiograma, bueno, vamos a ver si hay o no hay. Pero en el empírico sí o sí tienen que tratarlo. Además, piensen que una meningitis bacteriana en 72 horas se le puede morir el paciente. Entonces, no hay otra alternativa. Acá el PPT dice que actualmente son para el tratamiento de urinarias, otitis y sinusitis. Son los cuadros más comunes. Se puede ser como, por ejemplo, que yo escuché como hace un mes, a mi abuelo, una amiga creo, le dieron como amoxicilina por una infección respiratoria. Sí, por eso en general infecciones respiratorias, otitis, sinusitis, cuadro respiratorio. También importante, no está acá, pero por ejemplo la amoxicilina, amoxicilina también, ¿no es cierto? Es uno de los antibióticos de base en el tratamiento también del Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Ustedes saben que en las úlceras, etcétera, una de las causas, ¿no es cierto?, es Helicobacter pylori, que es una bacteria, por lo tanto, amoxi es uno de los antibióticos que se usa también contra Helicobacter pylori. Ese es otro uso que ni siquiera lo tengo puesto. Pero el grupo que más van a ocupar son las cefalosporinas. Tenemos de primera, de segunda, de tercera, o ya tenemos en los hospitales de cuarta generación, y tenemos, ¿no es cierto?, en fase 3 de estudio clínico de quinta generación. Fíjese que vamos a hablar de la primera, de la segunda y de la tercera. ¿Qué características tienen las cefalosporinas? Que de la primera, digamos. Cuando habla de primera, segunda y tercera generación, ¿a qué se refiere? Hablo de, digamos, del espectro que cubre. A esto se refiere, a lo que le voy a decir. Están clasificadas de primera, segunda y tercera generación. Primero porque han ido apareciendo por generación. Generalmente cuando hablamos en fármacos de primera, de segunda, es porque la primera fueron los primeros que existieron, después mejoraron la molécula, después mejoramos la molécula y ahí vamos aumentando la generación y muchas veces el espectro varía. Específicamente, las de primera generación son las que tienen mayor actividad antiestafilocosa. Es decir, vamos a tener que las cefalosporinas entonces de primera son las que tienen mayor actividad contra estáfilo, las de tercera van a tener menor actividad contra estáfilo. En cambio, y aquí son los más importantes contra gram negativo, son las cefalosporinas, la mayor actividad contra gram negativo está dada en la tercera generación. Es decir, acá va a ser al revés. Acá la de mayor actividad contra gram negativo va a ser la de tercera. Y de la primera va a tener menos actividad contra gram negativo. Pero fíjense que aquí hay una cosa importante. Cuando nosotros hablamos de menor o de mayor actividad, no significa que sea más mala o más buena. Lo que significa es en qué cuadro la vamos a ocupar. Es decir,
si yo tengo una infección del tracto urinario bajo, una cistitis, voy a ocupar una de primera. Pero si tengo una pielonefritis, una ITU alta, complicada en un paciente, voy a ocupar de tercera. Y vamos a ver entonces, y fíjense lo que le puse aquí, poca acción contra anaerobio. ¿Por qué poca acción? Porque hay cefalosporinas de segunda con acción contra anaerobio, pero ni siquiera las vemos, porque no se ocupan. Así que olvídense, solamente nos vamos a centrar aquí en actividad antiestáfilo y contra gram negativos y, ojo, muy importante, aeróbicos, porque no tienen acción contra anaerobio. Por lo tanto, estamos hablando solo de bacterias aeróbicas. La primera generación, sin lugar a dudas, uno que van a ocupar mucho en la primera generación, cefadroxilo. Y le tengo marcadito cefasolina. Como tienen actividad contra estáfilo, y son los que tienen mayor actividad contra estáfilo, uno de los usos es en infecciones cutáneas de piel y tejido blando. Por lo tanto, ya para infección de piel y tejido blando tienen dos alternativas: las penicilinas antiestáficas o bien cefalosporina de primera generación como cefadroxilo. Y tu baja, uso cefadroxilo, y ojo, grábenselo en su cabeza bien grabado. Primera elección, ¿no es cierto? O una de las más usadas en ITU embarazada también. Se puede usar en el embarazo. No es teratogénico el cefadroxilo. Por lo tanto, eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque esa mujer que tuvimos embarazada la semana pasada, si no hubiese sido nitrofurantoína, cefadroxilo podría haber sido una alternativa. Cuadro respiratorio en general. Aquí puse neumonias, pero quedémonos en general con cuadros respiratorios. También vamos a usar mucho cefadroxilo. Y cefazolina es un antibiótico que no se me pueden olvidar porque se ocupa en profilaxis y en cirugía. Es decir, se administra, ¿no es cierto?, por infusión, generalmente una hora antes de una cirugía. Se coloca cefazolina a los pacientes cuando vamos a hacer cirugías abiertas. Porque lógicamente, como ustedes me dijeron que los estáfilos estaban, ¿no es cierto?, en la piel, lógicamente cuando abran a ese paciente, los estáfilos van a hacer fiesta. Es como que le abren la puerta, van a entrar soplados. Entonces tenemos que hacer profilaxis quirúrgica en la cirugía, justamente para evitar que después le dé una septicemia al paciente. Entonces cefazolina. Ahora, de repente lo ocupan, ¿no es cierto?, en la UCI cefazolina, en otras cosas contra estáfilo, contra gram negativo, etc. Pero el uso más importante que quiero que se acuerden es en profilaxis en cirugía. ¿Sí? Cuando hablamos de estáfilo, cosicas, estamos hablando del género de los estáfilos. Estáfilo cocoagudo, sí. En segunda generación, la verdad de las cosas, que si se quieren acordar del nombre, acuérdense de cefuroxima. Ahora, cefuroximo cruza barrera hematoencefálica, pero tampoco se usa. Cefuroximo es como una exquisitez, porque no es de allá ni es de allá. Entonces, es como esas cosas que están ahí nomás. Existe. Y hay médicos que de repente dan cefuroximo. Pero los usos son casi lo mismo que las de primera generación. La importante aquí son las de primera y muy importante las de tercera generación. Porque en las de tercera generación nos vamos a encontrar primero con ceftriaxona. Ceftriaxona es un antibiótico que deben manejar mucho. Se usa por vía intravenosa, por vía intramuscular. Y está en el mismo color de cefotaxima, porque son los dos que se ocupan en forma similar. Pero hay dos diferencias importantes. Una, el tiempo de vida media de ceftriaxona es largo. Por lo tanto, administramos una dosis al día. En cambio de cefotaxima, ocupamos 2 dosis al día. Y uno más importante aún, bolsillo, costo. Yo no sé cuáles son los valores intrahospitalarios, pero si usted compra en el extrasistema una ceftriaxona, le va a costar una ampolla 35.000 pesos.
se compra cefotaxima, le va a costar 100.000. Entonces piense que usted trate con una ITU alta, complicar a un paciente con cefotaxima cada 12 horas por 7 días, saque cuenta cuánto va a gastar. Versus lo que va a gastar con ceftriaxona, ya para que se vaya a hacer una idea. ¿Ah? ¿En qué uso? Mayoritariamente. ITU alta, pielonefritis, paciente complicado. ¿Y por qué le digo paciente complicado con una ITU alta? Porque muchas veces ustedes como médicos, cuando un paciente está con una ITU alta, que tiene síntomas, ¿no es cierto?, dolor de espalda, fiebre espontánea alta, etcétera, síntomas característicos de una, aparte toda la parte baja de una ITU alta, ¿qué es lo que va a pasar? No siempre se van a ir a hospitalizar al paciente, porque el paciente no se va a querer ir a hospitalizar. Entonces, generalmente, ¿qué hacen? Parten igual a veces con cefadroxilo u otro antibiótico las primeras 24 horas a ver cómo responde el paciente. Y muchas veces el paciente sí responde al tratamiento oral y evitan, ¿no es cierto?, irse a la ceftriaxona, ¿no es cierto? Porque cuando usted en la consulta ya sabe que no, usted tiene una ITU alta, se tiene que ir a hospitalizar, el paciente le va a decir que no se va a hospitalizar. Entonces, pero sí, ¿no es cierto?, en un paciente ya con una pielonefritis complicada, etcétera, así. Meningitis, sin lugar a duda, no hay ni que preguntarle, hay que administrarse. En abscesos cerebrales, pulmonares, también, ¿no es cierto?, vamos a ocupar ceftriaxona, que es lo que más se ocupa. En la urgencia también se ocupa mucho ceftriaxona como dosis de carga. Le administran 2 gramos en una sola dosis como dosis de carga, sobre todo cuando llegan pacientes con cuadros de neumonía, etcétera, pacientes complicados, ocupan mucho también en dosis de carga la ceftriaxona. Ceftazidima, cefalosporina de tercera generación de primera elección contra pseudomonas aeruginosas. ¿Dónde van a encontrar preferentemente las pseudomonas? ¿Ah? Ya, intrahospitalario en general, pero ¿dónde es donde más vamos a encontrar? ¿Por qué es tan importante la pseudomonas? Ya podría ser resistente, pero ¿dónde la van a encontrar? En el hospital, pero ¿en qué parte del hospital la vamos a encontrar? En los catéteres, ¿no es cierto? No se olviden que la pseudomonas, su mayor característica, se relaciona con humedad. Por lo tanto, los catéteres, las vías, las sondas, ¿no es cierto?, son de elección, son como fiesta para la pseudomonas. Ojo también en los pies diabéticos, ¿no es cierto?, que también hay mucha humedad y también las pseudomonas a veces se nos meten, ¿no es cierto?, nuestros pacientes con pie diabético. Y es de primera elección contra pseudomonas aeruginosas, ceftazidima. Por lo tanto, eso no se puede olvidar. Y cefpodoxima. Fíjese que yo con esta palabra la considero como una maldita cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué una maldita cefalosporina de tercera generación? Porque es la única que es por vía oral. Y esta es la que yo les decía, que es del laboratorio Zaval, la única que lo tiene, la tiene en suspensión para uso pediátrico y en tableta. Entonces de repente los médicos le dan a un niño chico cefpodoxima jarabe con una ITU baja, cuando podrían haberle dado cefaloxima y se iba a mejorar igual. Y esta cuestión es carísima. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona llega a consultar el precio y le dicen que el frasco vale 30.000 pesos, 35.000 y tiene que usar 2, 70 es harta plata. ¿No es cierto? Si yo les mandara a decir a usted que vayan a comprarme un jarabe de 70, lo más probable es que usted me diga que ninguno acá con 70 lucas en el bolsillo. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos. Ahora, porque aquí viene un tema también de lo que yo le digo, depende de dónde se pague, ¿no es cierto? Lo más probable es que un pediatra en la clínica le van a dar cefpodoxima porque va, como quien dice, a la segura, ¿no? De tercera generación, etcétera, etcétera. Pero uno también tiene que tener criterio. Y el criterio es decir, bueno, si está con una ITU baja, no complicada, usemos cefadroxima.
Profe, ¿la ceftriaxona es usada para la pielonefritis y para la meningitis? Sí, es la que más se ocupa, para todo. Ceftriaxona es el antibiótico más utilizado en el hospital. Para todo va a usar ceftriaxona. Acuérdese de mí. Y después está la cefalosporina de cuarta generación. Cefpiroma, no sé si existe en Chile, pero en el Hospital San Camilo y aquí en Chile existe cefepime. ¿Qué gracia tiene la cuarta generación? Que la actividad contra bacterias gram negativas es la misma que las de tercera, pero está aumentada la actividad contra estáfilos y es similar al de primera generación. Es decir, podríamos decir que esta es la más activa contra gram negativo y la más activa también contra estafilococcus. Y tiene también actividad contra pseudomonas. Pero mire el uso, y eso creo que les quede clarito. Infecciones gram negativas resistentes a cefalosporinas de tercera, infecciones graves por pseudomonas. Es decir, primero vamos a ocupar las de tercera generación. Ahora, ¿cuándo cree usted que ocupan harto cefepime aquí en el Hospital San Camilo? ¿Dónde cree que lo ocupan harto? Yo le dijera, ¿en qué parte del hospital ocupan más? Ocupan cefepime, lo podrían ocupar más en la UCI. Efectivamente, en la UCI ocupan mucho cefepime, porque lógicamente ese paciente está con una pata aquí y la otra pata arriba. Entonces un paciente de alto riesgo. Entonces obviamente ocupan, ¿no es cierto?, cefepime. Profe, pero aquí aplicaría el criterio que usted me decía que ocupáramos antibióticos de efecto reducido en vez de un efecto amplio, porque aquí cumple 3 aspectos en comparación a los otros que son como cosas más específicas. Lo que pasa es que ese paciente que está en la UCI. O sea, no, aquí, independientemente del caso de la UCI, o sea, si por ejemplo yo veo que este tiene actividad frente a ese agua negativa, podría dar este, pero en un aspecto más amplio. No sé si lo van a dejar que lo use si no está en la UCI, porque hay antibióticos también que son reservados en los hospitales. Es decir, no porque en el piso pida cefepime le van a mandar. Pero por ejemplo en el particular o cosas por el estilo, Nunca lo va a ocupar. Primero, nunca lo va a ocupar porque solo es uso intrahospitalario. Nunca lo va a ocupar. Solamente a nivel intrahospitalario y el paciente con mucho compromiso, como es un paciente de una unidad de una o de una UCI. Ahí sí que van a ocupar cefepime. Ahora, fíjese que también esta clase también tiene un tema que si usted me dice, porque su pregunta usted me dice podemos ocupar, pero al final usted va a ocupar lo que usted ocupa. No sé si me entiende. Así de simple. No sé, el médico que ocupa amoxicilina va a ocupar amoxicilina, se esté muriendo, a pura amoxicilina, porque hay gente que ocupa cierta cantidad de medicamentos. Cefepime lo va a ocupar si usted trabaja en una UCI. Si no, a lo mejor ni siquiera lo va a conocer. ¿Cuáles son los efectos laterales? Vamos a estar tomando mucho. Diarrea, lo más frecuente cuando son por vía oral. Reacciones de hipersensibilidad muy importantes, hasta un 10%. Pseudolitiasis biliar muy poca. Cefalosporina, que puede por flebitis, muy baja la probabilidad. Pero sí muy importante alteraciones de la ecología bacteriana. Eso sí que quiero que no se les olvide. Porque cada vez que usted trate en su box, ¿no es cierto?, en su consulta a una paciente y le dé antibiótico, no se olvide nunca de las mujeres. ¿No es cierto? Porque ¿qué va a pasar cuando usted hace un tratamiento antibiótico? Los virus, los hongos, todos van a estar al cateo de la laucha, como se dice. Es decir, esa mujer, ¿no es cierto?, que usted la trató y alteró la ecología bacteriana vaginal, a la semana después va a estar con candidiasis en su consulta. Pero una candidiasis generada por el tratamiento, un efecto lateral del medicamento. Por eso que está tan bonito escrito ahí, que dice alteración de la ecología bacteriana, en los libros dice que el efecto lateral de los antibióticos es sobreinfección por hongo. Es decir, si usted lee sobreinfección por hongo o alteración de la ecología bacteriana, se refiere a lo mismo.
Carbapenémicos, muy utilizados a nivel intrahospitalario. Y voy a ir más rápido. Imipenem, meropenem, mire, tienen actividad contra pseudomonas aeruginosas, pero no se le olvide que tienen otras cosas para usar primero. Pero muy importante, terapia frente a enterobacterias productoras de BLE. Ustedes eso lo vieron con la carne, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué dijeron que era la BLE? ¿No lo han visto? Lo van a ver ahora en la próxima clase. Son entonces beta-lactamasa de espectro extendido. No se olvide que las bacterias, la mayor cantidad de enzimas que producen resistencia, que producen las bacterias, son las beta-lactamasas. Pero hay unas beta-lactamasas de espectro extendido. Es decir, esta beta-lactamasa de espectro extendido hace que haya resistencia a la moxi, a la cefalosporina, etc. Entonces ahí, la única alternativa que tenemos es imipenem, meropenem, y por ahí hay otras más que también existen en el hospital. Pero en general, cuando nosotros tenemos una BLE, el problema que nos vamos a encontrar es que los tratamientos son solo intrahospitalarios. Por lo tanto, si ese paciente lo vimos en la consulta, tenemos dos alternativas. ¿Qué hacemos? No sé, depende. Porque fíjense que aquí va a pasar otra cosa. A lo mejor la paciente tiene una BLE, y esto es verídico, esto lo viví yo en mi familia, y murió esa persona con la BLE. Nunca la tratamos con la endocrinóloga, cuando conversamos esto, porque a veces también, ojo, hay colonización. Es decir, está la bacteria se multiplica, pero la bacteria no altera el sistema inmune y no genera infección, está ahí. Y a veces cuando está ahí, si es por ejemplo un paciente como el caso que era mi suegra, que era una paciente con Alzheimer, mayor ya de mucha edad, la endocrinóloga dijo, ¿sabes qué? Dejémosla ahí. Ahora, si la bacteria deja de estar colonizando y genera una acción sistémica, hay que hospitalizarla, no hay otra. Y fíjense que me pasaron cosas que van contra la clase de antibióticos. Después de varios meses, no había BLE. Había una eclipsia. Nunca supe qué pasó con la BLE. Y a todo lo que le he preguntado, nadie me ha podido responder todavía. Nadie me ha podido dar una respuesta. ¿Qué pasó con la BLE? Pero desapareció. Así que ojo. Ahora, ¿quiénes son las productoras de BLE? Coli, Klebsiella y Proteus mirabilis. Estas enterobacterias son las que generan, ¿no es cierto?, estas beta-lactamasas de espectro extendido. Y ahí, por ejemplo, observen, tenemos inhibidores de beta-lactamasa, es decir, ahora que hemos hecho, hemos dicho, bueno, inhibamos estas enzimas para poder tratar a los pacientes. Y por ejemplo, fíjense, ahí tenemos las que rompen el anillo beta-lactámico, miren, la cefalosporina. Pero fíjense que estos monopenem, etcétera, algunos no son resistentes a estas beta-lactamasas. Ahora, ¿qué inactivador hay de beta-lactamasa? Están los sulbactal, pero uno, el más conocido por usted, ácido clavulánico. Por eso, ¿no es cierto?, que ahora, ¿qué dan los médicos? No dan casi amoxicilina, sino que dan amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas bacterias pueden producir beta-lactamasa y nos degradan la amoxicilina. ¿Qué hacemos con el ácido clavulánico? Que no es un antibiótico, ojo, no tiene actividad como antibiótico, pero ¿qué hace el ácido clavulánico? Inactiva a estas enzimas beta-lactamasa. De esa manera, ¿qué logramos? Que el antibiótico pueda actuar tranquilamente sobre la bacteria y no tengamos ningún problema en el tratamiento. Por eso, ¿no es cierto?, lo que más se usa hoy es amoxiclavulánico. El médico que dé amoxi, ahora no sabemos si el paciente pueda tener producción de beta-lactamasa o no. Vamos a salir rápidamente de los beta-lactámicos. Y lo único que les quiero decir es que vimos vancomicina recién. Pero quiero decirles que la vancomicina es un glicopéptido. Si usted mira la foto que está ahí, es un glicopéptido, no es un beta-lactámico, ¿ya? No se les confunda. Solamente está puesto acá porque para seguir una secuencia en la clase
porque además es también un fármaco bactericida que inhibe la síntesis de la raíz celular, igual que los beta-lactanos. Pero son glicopéptidos, son de otra familia de antibióticos. ¿Ya? Inhibidores de la síntesis de proteínas, los que inhiben la subunidad 30S y la 50S. Aminoglicósidos, muy importante entonces este grupo. Fíjense que hay gran cantidad: gentamicina, amicacina, tobramicina, streptomicina, neomicina. Lo primero que les quiero decir, que no se absorben a través del tracto gastrointestinal. Así que si le damos una ampolla genta, no va a pasar nunca, se nos va a mejorar el paciente. No se absorben en el tracto gastrointestinal. Basado en eso, tenemos este primer antibiótico, la neomicina, y como no se absorbe en el tracto gastrointestinal, se ocupa mucho, ¿no es cierto?, o se ocupaba, porque han salido nuevos medicamentos, ¿no es cierto?, de los pacientes con cirrosis hepática, para bajar la carga de amoníaco. Ustedes saben que uno de los problemas que tienen sus pacientes es la sobrecarga de amoníaco que se va al cerebro y genera, ¿no es cierto?, encefalopatía hepática. Y al final el paciente presenta una sintomatología como de un paciente con demencia senil, pero lo que tiene básicamente es una cirrosis hepática. Pero hoy, neomicina, la verdad es las cosas que tampoco se ocupan. Puede que en los hospitales lo ocupen, pero muy poco. Porque hoy tenemos un antibiótico nuevo que es rifaximina, que tiene esta función, pero ese antibiótico no lo vamos a hablar hoy día, lo vamos a hablar en 2 años más en gasto. Van a tener que esperar 2 años. Genta y amicacina muy ocupado a nivel intrahospitalario. Tobra tiene solamente importancia para los oculistas porque se usa a nivel oftálmico. Streptomicina, importante frente a Mycobacterium tuberculosis. Es decir, en el tratamiento de la PBC podemos ocupar, ¿no es cierto?, en algún tipo de resistencia, streptomicina. Pero lo que más van a ver en el hospital y lo que sí tienen que acordarse así a la primera es gentamicina y amicacina. Tienen, ¿no es cierto?, una marcada actividad contra gram negativos, poco contra gram positivo y sin acción sobre anaerobio. Por lo tanto, lo que más tienen que recordar ustedes, los aminoglicósidos, genta y amicacina, es actividad específica contra gram negativos. Y ahí la mayor especificidad está dada frente a enterobacterias. Por lo tanto, ITU. Y fíjense que ahí ITU alta, sobre todo en las pielonefritis. ¿Por qué? Porque tienen solo presentación para vía parenteral. Acuérdense que no se absorbe a través del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, muy importante ahí. Se asocia gentamicina, por ejemplo, con algún beta-lactámico y también se puede asociar, ¿no es cierto?, con vancomicina. Tienen efecto sinérgico en algunas patologías. Tienen, muy importante, fíjense, un alto EPA. El EPA es el efecto post-antibiótico, porque miren lo curioso, tienen un tiempo de vida media, la amicacina, de 3 horas. Por lo tanto, ¿qué nos llevaría a pensar de lo que vimos en la primera parte de este curso? Que si tiene 3 horas, tendría que administrarlo más de una vez al día. Y sin embargo, se administran cada 24 horas. ¿Por qué? Porque estos antibióticos tienen un EPA, es decir, un efecto post-antibiótico muy alto. ¿Qué significa efecto post-antibiótico? Es todo el tiempo en que la bacteria no puede volver a desarrollarse producto de la acción del antibiótico. Es decir, este antibiótico en el fondo inactiva la bacteria por un periodo de tiempo muy alto. Durante todo ese tiempo la bacteria no puede volver a desarrollarse, a multiplicarse. Y por eso se ocupa solo una dosis diaria. Profe, en este caso, si tuviera un bajo EPA, ahí serían más dosis. Claro, claro. Pero hay antibióticos que usted se va a encontrar cuando usted lee algo el día de mañana antibiótico y diga que tiene un alto efecto post-antibiótico, eso significa que realmente usamos una sola dosis diaria por el efecto post-antibiótico. Y son también muy importantes antibióticos hidrosolubles. Cuando dijo que no se absorbían gastrointestinalmente, era la gentamicina y la... En general, ningún aminoglicósido se absorbe en el tracto gastrointestinal. ¿Por qué en general? Y son muy hidrosolubles por lo demás. Y eso también les sirve para poder cruzar las polinas. Por eso su mayor actividad es contra el gram negativo. ¿Sí? Perdón, no le escucho.
no, sobre todo estoy hablando de amikacina, en general tiene un efecto postantibiótico alto. Es decir, usted le da una dosis en la mañana, pero durante mucho tiempo el antibiótico evita, digamos, que la bacteria pueda seguir multiplicando. Ya, fuera como de la... Fuera el tiempo de vida media, que el tiempo de vida media en realidad no tiene ninguna importancia. Entonces, enterobacterias también contra algunos gram negativos no fermentadores, por ejemplo como Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, también podríamos ocupar, ¿no es cierto?, eventualmente algún aminoglicosio. Y lógicamente el Mycobacterium tuberculosis se ocupan a pesar que no son la primera línea de tratamiento. Muy importante, los efectos laterales, esto ya lo dijimos, nefrotoxicidad, ototoxicidad, muy importante, digamos, en los aminoglicósidos. De hecho, son uno de los fármacos más nefrotóxicos que tenemos, por lo tanto, muy importante, ¿no es cierto?, el tema del manejo de la dosis, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Y bueno, ya vimos esto de la ototoxicidad que puede dejar secuela en los pacientes. Y puede producir también bloqueo neuromuscular. ¿Qué significa bloqueo neuromuscular? Que inhiba, por ejemplo, la liberación de acetilcolina desde la neurona presináptica, o bien que bloquee los receptores postsinápticos de acetilcolina en la placa motora. No se olviden, ¿no es cierto?, que eso tiene que ver con la contractilidad muscular. Ahora, ¿dónde puede tener importancia eso? En pacientes con problemas de atrofia muscular importante, como por ejemplo los pacientes de ELA, ¿no es cierto?, enfermedad amiotrófica. Profe, ¿con qué fármacos, si se toma en conjunto, genera otro? Bueno, aquí tienen que empezar a manejar cosas a nivel hospitalario. Primero, tener cuidado, por ejemplo, con banco. Porque banco también es nefrotóxica y ototóxica. Por ejemplo, también cuidado con furosemida, que no lo van a ver todavía, pero la furosemida es un diurético que también es ototóxico. Entonces, por ejemplo, uno siempre tiene que tener precaución cuando va a usar asociaciones a nivel hospitalario que tengan efectos laterales graves comunes, como por ejemplo la nefrotoxicidad. Por ejemplo, banco es nefrotóxico y los aminoglicósidos también son nefrotóxicos. Si yo por alguna razón ocupara ese dos antibióticos en un mismo paciente, hay que tener, ¿no es cierto?, mucho manejo en la dosis. Clindamicina pertenece a la familia de lincosamida, tiene una actividad contra coco gram positivo aeróbico y, ojo, es el mayor uso contra antibióticos anaeróbicos, contra bacterias anaeróbicas. El primer antibiótico que estamos hablando en esta clase contra anaerobios. Tiene buena llegada a muchos lugares, pili, huesos, sinoviales, etcétera, etcétera, pero no tiene acción en el sistema nervioso central. Eso significa que un absceso cerebral que tuviera dentro de la flora anaerobio no podrían ocupar clinda, porque la clinda no cruza la barrera hematoencefálica, por lo tanto no sería de utilidad. Fíjese que clinda es un muy buen antibiótico anaeróbico, pero no se ocupa tanto en los hospitales porque es de alto costo. Entonces ahí topamos en este tema. Pero quiero decirle cosas importantes. Fíjese que a algunos de ustedes les tocó, ¿no es cierto?, el caso clínico de Clostridium, no sé a quién le tocó. Hay algunos antibióticos que pueden producir estos brotes y el que más produce es el uso de clindamicina. No olviden que el Clostridium difficile está, ¿no es cierto?, es digamos una bacteria de su flora intestinal, pero puede, ¿no es cierto?, el uso de 10 a 14 días de clindamicina, por ejemplo, en un paciente hospitalizado, podría, ¿no es cierto?, activar a los Clostridium a nivel intestinal que produzcan, ¿no es cierto?, toxinas que dañen la mucosa gastrointestinal. Ahora, ¿cuál es el efecto que se genera clínico en el paciente? Se produce, ¿no es cierto?, diarreas con sangre y diarreas mucosas. Y el efecto lateral que se habla entonces cuando nosotros usamos clindamicina se llama colitis pseudomembranosa.
Eso no se les puede olvidar porque es el efecto lateral, colitis pseudomembranosa. Y se produce justamente por el tema de los clostridios. Aquí, ojo, el clostridium es un brote intrahospitalario, por lo tanto, olvídese, cuando hay un clostridio en un hospital, corre hasta el gallo que hace el aseo, corre en el hospital. Todos tienen que correr. ¿Y por qué tienen que correr tanto con el clostridio? ¿Qué problema tiene el Clostridium difficile? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo se multiplica? Por esporas. ¿No han visto Clostridium con la carne? Sí, lo tienen que haber visto, si la carne lo ve. Entonces, ojo, muy importante. Porque como se multiplica por espora, dicen es como un reguero de pólvora. Así que corre todo el mundo. En general tenemos pocos brotes por Clostridium. Mayormente, los mayores brotes a nivel intrahospitalario son por clindamicina, pero hace unos 6-7 años atrás, en los Andes hubo en el hospital un brote también por ceftriaxona. Es decir, no es el único antibiótico, el que más frecuente lo produce es clínica. Pero con ceftriaxona también hemos visto algunos brotes a nivel intrahospitalario. Clindamicina tiene uso oral, tiene varios usos. Pero ¿este efecto se da siempre o algunas veces? No, algunas veces. Pensé que no siempre, no se Porque olvide. si no, no se ¿Qué daría dijimos en la mucho. clase de RAM? ¿Qué dijimos de las reacciones de los efectos laterales? Dijimos, los efectos laterales no siempre se producen en los pacientes. Por lo tanto, no en todos los pacientes se va a producir. Y de hecho, los usos clínicos de clindamicina ya tenemos ese caso anaerobio en general. Por ejemplo, en vaginosis bacteriana, ¿no es cierto?, que es una infección a nivel vaginal de la mujer, es una infección por Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis es una bacteria anaeróbica que genera, ¿no es cierto?, esta infección, la vaginosis bacteriana, que es una de las infecciones de flujo blanco que vamos a ver en tercero, el próximo año. Ahí vamos a darle a la Gardnerella. Y por ejemplo, en el uso tópico se ocupa mucho clindamicina, ¿no es cierto?, para contra Propionobacterium acne, la bacteria. Por lo tanto, en el acné, gel de clindamicina se ocupa mucho, pero ese es un uso más bien de dermatología, que vamos a volver a ver el próximo. Si es que no veo. Macrólides. Usted va a notar, yo voy a notar. Macrólides. Actúan inhibiendo la SUNIA 50S, inhiben la síntesis proteica. Tenemos eritromicina, claritromicina, acitromicina. Eritromicina, el primero que existió, de muy poco uso hoy. Los de mayor uso, acitromicina y claritromicina. Son los dos antibióticos de mayor uso. Lo más importante de los macrólidos, que no se les puede olvidar jamás en su vida, que todo paciente alérgico a las penicilinas, a los beta-lactámicos, la primera línea de tratamiento son macrólidos. Es decir, si su paciente le dice, doctor, yo soy alérgico a las penicilinas, usted se va a ir así, pero como a ojos cerrados, a los macrólidos. Claritromicina, acitromicina. Fíjese que tienen excelente penetración en los pulmones, por lo tanto, cuadros, infecciones del tracto respiratorio es donde más, sinusitis, etcétera, es donde más ocupamos este grupo de antibióticos. Y principalmente tienen actividad también sobre gram positivo. Y por eso fíjese que aquí dice eritromicina, pero hablemos del grupo en general. Es la primera alternativa en pacientes alérgicos a las penicilinas, en faringoamigdalitis estreptocócica, infecciones, etcétera, etcétera. Cualquier cuadro respiratorio que tengan les va a servir entonces macrólido. Ácido eritromicina en infecciones respiratorias, en hemófilo influenzae, muy buena llegada. Claritromicina, infecciones por Mycobacterium y el más activo contra Helicobacter pylori. Cosa importante entonces que tenemos que aprender. Claritromicina, al igual que amoxicilina, son los dos antibióticos pilares en el tratamiento de Helicobacter pylori. El tratamiento, lo vamos a ver en cuarto, se llama triterapia. ¿Por qué triterapia?
porque le vamos a dar amoxicilina, claritromicina e inhibidores de la bomba de Proton, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, cualquiera de ellos. Por lo tanto, claritromicina muy activo contra el Helicobacter y ojo contra Mycobacterium. Ahora les quiero hacer una pregunta que la Carmen se la hizo, por lo tanto me la van a poder responder. ¿Por qué no le damos ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, a un paciente con un Mycobacterium? ¿Qué les digo? ¿Qué aprendieron con la Carmen? ¿Por qué, si yo les dijera en una prueba, ¿por qué no le dan ceftriaxona a un paciente con una enfermedad por Mycobacterium? ¿No es cierto? Porque no tienen, ¿no es cierto?, los Mycobacterium pared celular. Y ya no se olviden que el primer grupo son inhibidores de la síntesis de la pared celular. Eso se lo hizo, porque yo vi una pregunta por ahí que le hizo. ¿Qué significa el sufijo micina? ¿Qué cosa? ¿El sufijo micina? No. Hay claritromicina. ¿Qué cosa? ¿Qué significa esto? No, el sufijo micina. La terminación. Ay, gracias. Ya, entonces tenemos eritromicina, acitromicina, claritromicina. Ojo, la acitromicina tiene una gracia, tiene un tiempo de vida media largo y además tiene un efecto postantibiótico prolongado. Por esa razón, ¿no es cierto?, la acitromicina tiene una gracia, se da una dosis diaria y se puede dar una dosis diaria por 3 días o por 5 días o por 6 días. Depende, ¿no es cierto?, de la gravedad del cuadro. Pero hay presentaciones de acitromicina por 3 tabletas, es decir, una tableta diaria por 3 días. Porque aparte del efecto antibiótico alto, tiene un EPA prolongado. Y ojo, porque tiene un uso nuevo en enfermedades de transmisión sexual. Específicamente en uretritis no gonocócicas por clamidia. Y se usa una dosis única, 1 gramo, es decir, 2 tabletas juntas. Viene de 500 miligramos, por lo tanto, una de las recetas que salen mucho, ¿no es cierto?, en este momento desde los hubs de los hospitales, es acitromicina, 1 gramo, dosis única. Ese paciente son de uretritis no gonocócicas por clamidia trachomatis. De hecho, clamidia trachomatis lo vamos a ver en tercero, parece, en Gine, porque vamos a ver, ¿no es cierto?, ahí inflamación del piso pelviano y ahí las clamidias trachomatis tienen un rol muy importante. Fíjense que de efectos laterales no se aprendan ninguna cosa, solo diarrea, pero fíjense que la diarrea se daba mucho con eritromicina y cuando salieron estas 2 moléculas nuevas, lo que arregló la industria fue que den menos diarrea, pero igual pueden dar diarrea. Pero eso es bien general para todos los antibióticos, por eso ahora los médicos aparte dan muchos probióticos junto con los antibióticos para poder, ¿no es cierto?, evitar la diarrea. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos son los que inhiben la DNA girasa. Tienen efecto bactericida, al igual que los beta-lactámicos, actúan contra gram positivo y negativo, no cruzan barrera hematoencefálica, también tienen un efecto antibiótico importante y se usan por la vía oral. ¿Cuáles son los que también los van a usar mucho? Ciprofloxacino, levofloxacino, movifloxacino. Pero aquí lo más importante de este grupo es el espectro. Quiero que no se le olvide, ciprofloxacino, bacterias aeróbicas gram negativas, por lo tanto espectro reducido. Levofloxacino gram negativo y gram positivo. Y moxifloxacino gram negativo, gram positivo aeróbico, pero también tiene actividad contra anaerobios. También aquí tenemos problemas con este movifloxacino, porque yo de repente me llegan recetas de urgencia
de movifloxacino y yo, como copuchento, le pregunto al paciente qué tiene y de repente me doy cuenta que tiene una ITU-baja. ¿Para qué usar tercera generación? Porque lo único que van a generar es resistencia. Entonces, también ese es un tema importante que no le he dicho aquí, no está en la clase. Pero fíjense que antibióticos salen muy pocos al mercado, entonces hay que cuidarlos como que fueran de oro. Profe, el movifloxacino. Sí, ese tiene actividad contra aerobios y anaerobios. Ya, pero dijo que era gran negativo, gran positivo aerobio. Aeróbico y también contra gram negativo y positivo anaeróbico. Por eso le digo, ese es de súper amplio espectro. Nosotros cuando hablamos de amplio espectro, gram positivo y negativo, pero este además actúa contra aeróbico y anaeróbico. Por lo tanto, ojo, en un paciente muy complicado podríamos ocuparlo. Profe, no es una pregunta, es más que nada por el tiempo de la clase. Si ya son las 10 para. Y 5. No sé, Profe, igual me queda tiempo. el levofloxacino contra qué, disculpe. Levofloxacino Sí. tiene actividad contra gram negativo y positivo. Gracias. No sé, es que el problema es que si paro acá va a quedar el resto nomás, porque ¿cuándo lo vamos a hacer? Y hay que revisar las pruebas. No, si nos traje las prioridades, vamos a revisar el próximo miércoles. Así Y como la vamos a probabilidad. terminar revisando a final de año. Pero si ya la revisamos, No, igual. eso se quiere pelear. Fibrocontractura. Actividad contra gram negativo, gram positivo y gram positivo aeróbico, pero también actividad contra anaeróbico. De hecho, mi más rápido te parece. ¿Qué uso tiene la quinolona? La infección del tracto urinario son la primera infección en Chile. A pesar de que hay una alta resistencia, se ha visto en estudios sobre el 30%. Infecciones del tracto gastrointestinal, diarreas bacterianas, ¿no es cierto? Diarreas bacterianas que tienen que estar certificadas que son bacterianas, ¿no es cierto? Ahora, la primera opción que teníamos antes era cloramfenicol, pero eso no se usa bien. En enfermedades de transmisión sexual, en dosis única, en infecciones respiratorias y en algunas osteoarticulares también se ocupan algunas quinolonas. Lo más importante que lo que se centra en lo siguiente, está contraindicado, ¿no es cierto?, porque inhibe el crecimiento de los huesos largos. Por lo tanto, tiene dos contraindicaciones graves. No se puede usar en niños y no se puede usar en embarazadas. En general, todas las artropatías, ¿no es cierto?, que se puedan generar en un paciente están contraindicadas las quinolonas. Y aquí sí que tienen que tener cuidado con una embarazada con ITU, que no se les vaya a olvidar y le vayan a dar ciclo. Porque ustedes no le van a dar ciprofloxacino. ¿Qué le van a dar? Una mujer embarazada con una infección del tracto urinario bajo, ¿qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? Amoxicilina. Amoxicilina, ¿qué más le pueden dar? Cefadroxilo, ¿y qué otra cosa le pueden dar? Lo que le dieron en el caso clínico, nitrofurantoína. Tetraciclina la metí este año, no está en la clase del año pasado, pero inhiben a la subunidad 30S, ¿no es cierto?, al evitar que el aminoácido se una, ¿no es cierto?, al sitio de la proteína. Y está la que más, tetraciclina, doxiciclina. Doxiciclina se ocupa mucho. Y tetraciclina es un antibiótico, pero que se ocupa más en casos muy específicos a nivel intrahospitalario. Se puede usar en SAR, por ejemplo, en vez de banco, etcétera, pero son usos muy específicos. Lo que más se usa hoy es doxiciclina. Y fíjese que en general tiene acción contra aerobio y anaerobio, tanto gram positivo y negativo, se ocupa en acné, exacerbaciones de bronquitis. Y ojo, también la tetraciclina se ocupa en infecciones por Helicobacter pylori cuando hay refractariedad al tratamiento amoxiclaritromicina. Y dentro de los efectos adversos, dos importantes, puede generar fototoxicidad. Ahí tienen una foto, es decir, con la luz, ¿no es cierto?, produce esta reacción en la paciente. Y lo otro que se distribuye a los huesos. Por eso está contraindicada, pero puede manchar, cuando antes a los niños le daban, le manchaban los dientes. Nitrofurantoína, lo vimos en la clase pasada, en el caso clínico. Fíjese que está dentro de este grupo, pero no es un antibiótico propiamente tal, es un antiséptico urinario. ¿Por qué un antiséptico urinario? Porque solamente actúa a nivel de la orina.
Por lo tanto, solo se usa en ITU baja. No podemos usarlo en una ITU alta porque no tiene acción en una ITU alta. Se ocupa también en profilaxis de infecciones del tracto urinario. Es decir, a veces pacientes que son con mucha recidiva de infección urinaria, le damos una dosis diaria de nitrofurantoína, a veces por 3 meses hasta por 1 año. Pacientes que tienen, y eso existe. También se hace profilaxis del tracto urinario con cefadroxil. Y una muy importante, fíjese, profilaxis postcoital. Hay muchas mujeres que después, producto de tener relaciones sexuales, hacen infecciones del tracto urinario. Y muchos médicos le dan a esas mujeres, ¿no es cierto?, que se tomen una dosis de nitrofurantoína de 100 miligramos cada vez que tengan relaciones sexuales, como profilaxis. Se usa. El efecto adverso más importante es gástrico, la intolerancia gastrointestinal. Pero eso se ha solucionado porque hoy solo existen cápsulas con microgránulos de recubrimiento entérico y ligación prolongada. Eso hace que la intolerancia gástrica hoy no se dé con nitrofurantoína. Pero lo que sí hay que tener cuidado, y esto lo incluyo este año porque siempre lo hablo, pero ahora lo puse, puede crear toxicidad pulmonar, sobre todo cuando lo usamos en estos tratamientos de profilaxis por 1 año. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? La manifestación clínica es tos seca. Por lo tanto, una paciente con una tos seca que no pase, ¿no es cierto?, porque no tenga que ver con un tema respiratorio, tenemos que pensar en ver si la paciente toma nitrofurantoína, y lo otro que no tienen que olvidar, que nada que ver con esta clase, es enalapril. Enalapril, otro de los efectos laterales, tos seca, por lo tanto, eso lo vamos a ver más adelante en cambio. Pero por ahora quédense con eso. Y finalmente vamos a ver antibióticos contra anaerobios. Y aquí me quiero centrar en algo importante, el más importante, metronidazol. El más importante, metronidazol, clindamicina ya lo vimos, cloranfenicol, un excelente antibiótico, pero ojo, cloranfenicol es de específico contra Salmonella typhi. Pasa ya, moderna, estamos pasando. Contra Salmonella, por lo tanto, metronidazol es uno de los que más van a ocupar ustedes a nivel intrahospitalario. ¿Ah? Salmonella typhi, el tipo, fiebre tifoidea. Ahora, ¿qué usos tiene metronidazol? Fíjese una cosa muy importante, en general contra bacterias anaeróbicas. Dentro de los anaerobios, bacteroides frágiles es un anaerobio muy frecuente, ¿no es cierto?, en nosotros, pero muy importante contra colitis pseudomembranosa. No se olvide el brote de Clostridium por Clinda. Dijimos que producía colitis pseudomembranosa. ¿Cómo tratamos? Fíjese que aquí hay una discordancia. La primera línea de tratamiento es metronidazol, pero hoy en el hospital están haciendo una cosa distinta, porque la otra línea de tratamiento, y no se les puede olvidar esto, aparte de metronidazol, es vancomicina. Las guías europeas, ¿no es cierto?, y nosotros somos buenos para adoptar a los americanos y a los europeos, las guías europeas hoy usan primero vanco. Metronidazol lo están dejando como última instancia. Entonces ocupan vanco. Y fíjese qué es lo que usan. Usan vancomicina, la misma que le inyectan por vía intravenosa, se la dan a tomar a los pacientes, porque lógicamente, ¿no es cierto?, tienen que actuar en el tracto gastrointestinal, entonces le dan a tomar las ampollas de vancomicina como tratamiento. Eso es lo que van a ver en el hospital, pero la teoría aún dice que metronidazol debiéramos usarlo antes de vanco. Pero al final, ¿no es cierto?, como ustedes lo que van a tratar a los pacientes, bueno, a lo mejor ocupan vanco. Tratamiento Helicobacter pylori, también metronidazol es uno de los antibióticos que se ocupa cuando hay refractariedad al tratamiento tradicional que era con amoxi y claritromicina. Entonces, dentro de los usos terapéuticos, en infecciones del sistema nervioso central, si hay algún anaerobio, vamos a tener que ocupar metronidazol, porque metronidazol cruza la barrera hepatoencefálica y lo más importante es barato. Eso es muy importante. Cloranfenicol, fíjese, le dije, de elección en fiebre tifoidea
Y también se ocupaba antes las infecciones intestinales, pero como es de elección para tifus, hoy ocupamos ciprofloxacin, no ocupamos cloranfenicol. Otra cosa que deben recordar, que metronidazol es activo contra protozoos. De hecho, es un antiprotozoario, no es un antibiótico, es un antiprotozoario. Por lo tanto, cuando vean parasitosis, se van a dar cuenta que una diarrea, ¿no es cierto?, prolongada, un cabro chico con una diarrea de 30 días, hay que mandarle a hacer, ¿no es cierto?, un examen para ver si tiene parásito. Por ejemplo, podría ser una yardiasis. Y ojo lo que les dije recién, tratamiento colitis pseudomembranosa, metronidazol y banco son las dos elecciones que tenemos para tratar. Y en los efectos laterales, el cloranfenicol ya lo vimos, en los niños síndrome del niño gris, en los adultos, muy importante, depresión de la médula ósea. Clindamicina vimos, colitis pseudomembranosa, y quiero detenerme un segundo en metronidazol, efecto tipo disulfiram. El disulfiram es un medicamento que se ocupa para el tratamiento del alcoholismo. Cuando yo trato con disulfiram a un paciente alcohólico y no le digo que está tomando disulfiram, el efecto lateral son vómitos explosivos que lleva a ese paciente hasta la unidad de urgencia. ¿Por qué? Porque se inhibe el metabolismo del acetaldehído deshidrogenasa, la enzima que metaboliza el alcohol. Por lo tanto, produce ese efecto tipo disulfiram. Y el metronidazol pasa exactamente igual. Entonces, quiero derribar algunos mitos y quiero dejarles algo muy claro. El único antibiótico que ustedes no pueden tomar alcohol cuando lo ingieran es metronidazol. Y ojo, no se puede tomar ni durante el tratamiento ni hasta 72 horas después de terminado el tratamiento, porque si no, le va a pasar lo mismo que le pasa a los alcohólicos con el disulfiram. Y por eso el efecto lateral se llama efecto tipo disulfiram. El resto de los antibióticos podemos tomar. Trago y tomar antibióticos. Pero ojo, eso no se lo pueden decir a los pacientes. No, porque si no vamos a estar con problemas. Porque fíjense que lo primero que preguntan los pacientes en la farmacia, si pueden tomar copete, porque justo el fin de semana tienen una fiesta. Entonces uno le tiene que decir que no, pero no le puede decir no, si pueden tomar. Tome nomás. Ya, pero no, vamos. Y finalmente lo único que nos queda, la sulfa, trimmetoprim más sulfametoxazol. Quiero decirle algo importante, el nombre que ustedes lo conocen o lo van a conocer como cotrimoxazol. Este es un medicamento con una alta resistencia y salió del mercado en el sentido que lo dejaron de usar. Como lo dejamos de usar varios años, hoy tiene muy buena sensibilidad de nuevo. ¿Cuál tenemos? Se usan en infecciones del tracto urinario. Ojo, también se puede ocupar en toxoplasmosis, por el toxoplasma gondii de los parásitos, y en neumonía de elección por Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis jirovecii es lo mismo que antiguamente el Pneumocystis carinii, por lo tanto esta neumonía por Pneumocystis jirovecii es típico de pacientes con VIH. ¿Qué hacen? Inhiben la síntesis de la dihidrofolato reductasa, lo cual, ¿no es cierto?, finalmente inhibe la síntesis de DNA y RNA de estas bacterias. El efecto adverso que se puede generar, miren, curiosamente, lo del tiro de la palabra para terminar, es hipercalemia. ¿Por qué puede aumentar los niveles de potasio plasmático? Porque la estructura química de estas moléculas es similar a un diurético llamado amilorida. Ese diurético amilorida es un diurético ahorrador de potasio. En su mecanismo de acción inhibe la secreción de potasio al túbulo colector. Entonces, ¿qué hace? Que aumenten los niveles de potasio plasmático. Y eso es lo que puede generar hipercalemia. La pregunta resistencia hoy no, hoy alta sensibilidad. Le doy el tiro de la palabra para que no se me vaya. Ahora sí, diga. Quiero preguntar, de la síntesis de ácido fólico, ¿están prohibidos en el embarazo? Sí, el metronidazol sí, está contraindicado en el embarazo. Sí. Profe, como dijo que se podía encontrar también los no, es que la mezcla sulfametoxazol trimmetoprim, el nombre que se conoce es como cotrimoxazol.
Usted el día de mañana cuando lo recete, lo va a recetar como coche Moxazol o como coche Moxazol Forte. Ya no le va a recetar sulfonazol más que un 15 minutos. Salgan 15 minutos, por favor.